terapeutas de Reddit, ¿cuál ha sido su mayor momento de sé que no debo juzgar, pero carajo? Una vez tuve un hombre que asistía a terapia familiar con sus 3 hijos, quien admitió que su última hija fue un accidente que intentamos abortar, solo queríamos varones. Lo triste es que la niña ni siquiera parecía molesta, claramente había escuchado todo esto antes. Estaban asistiendo a terapia familiar porque la niña estaba desarrollando una depresión con todo tipo de pensamientos y ellos no sabían por qué. Trabajé con una adolescente que luchaba contra trastornos alimenticios, hasta el punto de que había sido hospitalizada por daño en sus órganos unos meses antes. Fui a cenar con la chica y su madre. Su madre pasó toda la cena contando los granos individuales de arroz que ella, la madre, estaba comiendo para poder contar con precisión las calorías que consumía. Le pedí a la madre que parara, y ella solo me miró fijamente, y preguntó por qué haría esto porque tenía que cuidar su figura. Me pregunto de dónde habrá sacado la chica de 15 años su trastorno alimenticio. Para aquellos que se preguntan por qué estaba comiendo con la niña y la madre, la adolescente estaba internada y la madre estaba de visita. Yo trabajaba como técnico psiquiátrico, y no se permitía que la niña comiera sin supervisión ya que tenía que documentar su ingesta de alimentos para asegurarme de que estaba comiendo lo suficiente como parte de su plan de tratamiento, así que me uní a ella y su madre en la cafetería para la comida. Definitivamente transmití la información sobre los hábitos alimenticios de la madre para que el terapeuta lo abordara en la terapia familiar. Me recuerda al libro de Janet McCarthy y me alegro de que mi madre muriera. Ella comparte cómo su madre le enseñó la anorexia a los 11 años para evitar la pubertad. En el lecho de muerte de su madre, intentó animarla diciéndole que finalmente había alcanzado su peso meta, de como 36 kilos. Escuché información preocupante sobre cómo estaban tratando a un niño, no mi paciente, sino un hermano del paciente que nunca había conocido. Llamé a servicios de protección infantil y lo reporté ese día, y al día siguiente me enteré de que el niño había muerto. Fue traumático, y 6 años después todavía pienso mucho en ello. Igual, yo trabajaba en servicios de protección infantil. Hice todo correctamente y seguí el protocolo solo para recibir la llamada al día siguiente de que la madre la había matado. No estás solo, hay muchos de nosotros ahí fuera. Han pasado 5 años y todavía pienso en ella también. Una encantadora adolescente fue traída a su primera cita conmigo por su padre. Su madre había, tan diplomáticamente como él pudo explicármelo, abandonado recientemente a la familia para ir a vivir un estilo de vida egoísta en New Age con un sanador de Reiki. Simplemente lo abandonó con 2 niños para criarlos solo, y él estaba haciendo lo mejor que podía por ellos. La terapia fue idea de la hija. Había estado teniendo pensamientos intrusivos preocupantes últimamente sobre tiroteos escolares, como planear y ejecutar uno, y estos pensamientos la perturbaban y no quería actuar sobre ellos. Todavía puedo imaginar lo asustada y triste que se veía al decirme esto. Solo quería envolverla en mis brazos, pero en su lugar le ofrecí muchos elogios y ánimo por buscar ayuda y confiar en mí con esta información. También cumplía con la mayoría de los criterios diagnósticos para el inicio de un trastorno esquizoafectivo. Hicimos pasar al padre a la sesión, lo pusimos al día, explicamos la parte más urgente del plan. Él la llevaría a una evaluación completa con un gran colega psiquiatra mío que entendía la situación y la atendería de inmediato. La hija parecía aliviada, el padre parecía aliviado. Programamos tiempo para hablar pronto. Bueno, la madre despertó de cualquier zanja de festival en la que se había desmayado para llamar enojada a mi oficina y enfurecerse conmigo. ¿Cómo me atrevo? Estoy tratando de envenenar a su hija con productos farmacéuticos. Siquiera le hice análisis de sangre y revisé sus niveles de vitaminas. Quiero una mala reseña en Google o peor aún, una orden de arresto. Siquiera entiendo los suplementos herbales. Necesito parar ahora porque me duele la cabeza recordando todo esto. Cuando era interno en mi programa de maestría en trabajo social, tuve una cliente de 19 años que me dijo que estaba embarazada. No sabía quién era el padre, pero lo había reducido a 3 chicos. No iba a dejar de fumar metanfetamina, y no tenía intención de asistir a sus citas con el ginecólogo. Sin embargo, iba a quedarse con el bebé para que su madre lo criara, como hizo con sus otros hijos. Jesús bendito. Me dio latigazo cervical por la doble toma al darme cuenta de que este no era su primer hijo. Una vez una mujer trajo a su hijo por problemas escolares. El niño claramente tenía síndrome de alcohol fetal. Le pregunté suavemente si consumió alcohol durante el embarazo, lo cual confirmó. Cuando le dije que esa era probablemente la causa de los problemas escolares, dijo, no me siento mal por ello, el SAF en general me provoca un caso de WTF. Tuve una paciente en un grupo que pidió consejo porque se sentía presionada a tener sexo que realmente no quería tener. Un amigo había viajado 2 horas para verla, y había conseguido una habitación de hotel para ellos.
El grupo la escuchó, hizo preguntas, y el consenso fue algo así como: sí, probablemente se lo debes. Sigues siendo una de las únicas veces que he dejado de lado cualquier esfuerzo de cuestionamiento experiencial socrático y simplemente les dije rotundamente absolutamente no. En la secundaria, mi profesora de educación sexual le dijo a la clase: el hecho de que te lleve a una cita o te dé un aventón, no significa que le debas nada sexualmente. Me alegro mucho de que haya dicho eso. Eso moldeó parte de mi conciencia sexual. Al principio de mi carrera, mientras trabajaba en un centro comunitario de salud mental, tuve una cliente de 17 años que tenía una hija de 18 meses, y estaba embarazada de 4 meses y medio cuando comenzamos a trabajar juntas. Después de que construimos suficiente confianza en nuestra relación, reveló que había sido violada repetidamente por su padre durante los últimos 3 años. Él tenía la custodia exclusiva porque su madre sufría de adicción a las drogas y le habían terminado sus derechos parentales. Ella lo denunció a la policía local, pueblo pequeño. Sin embargo, eran amigos de su padre y no le creyeron. Le dijeron que solo seguirían adelante con una denuncia si detallaba sus agresiones sexuales con su padre presente, afirmando que si no podía hacer eso sabrían que estaba mintiendo. Sus mayores temores eran que sus hijos fueran biológicamente de su padre. No se haría una prueba de ADN porque no quería mirarlos ni amarlos de manera diferente. Hice varios informes a varias autoridades que se negaron a investigar o sacarla de la casa. Al final, mi supervisor y yo trabajamos arduamente para conectarla con una agencia de ayuda a víctimas de agresión sexual muy completa y servicial en otro estado. Mi agencia y la nueva agencia dividieron el costo para llevarla ahí, establecerla y mantenerla segura. Tenía 18 años para entonces. Todavía pienso en ella 20 años después y espero que esté bien. Tuve un cliente que admitió que infectó conscientemente a alguien con VIH porque ellos mismos estaban miserables, y lidiando con adicción activa a las drogas en ese momento, y querían que alguien más fuera tan infeliz como ellos. Mira, por esto es que yo nunca podría ser terapeuta. No creo que pudiera contener mi lengua. Sí, a veces la disfunción profunda y la enfermedad mental son feas. Añade el uso severo de drogas encima y tienes toda una tormenta de mierda. Pero él venía a mí por una razón y merecía mi empatía profesional. Cuando los clientes mencionan muy casualmente que un familiar que han mencionado, y que sigue en sus vidas, los violó cuando eran jóvenes. Es muy común. Me especializo en trauma. Es súper común que el abusador siga activo en la familia, y se espere que la víctima interactúe regularmente con ellos. Incluso casos donde la víctima es el cuidador de un violador ahora anciano. Se espera que la víctima perdone, o no le creen, o todo se barre convenientemente bajo la alfombra. Entonces, mi madre fue abusada por su padre hasta que tenía unos 7 años. No solo no se lo dijo a nadie, sino que cuando éramos niños, nos envió a pasar el verano con nuestros abuelos por nuestra cuenta. Sé que el trauma te afecta mucho, y la capacidad de suprimir y negar es probablemente lo que hizo posible que ella sobreviviera. Pero incluso después de habernos contado sobre su infancia y recibir terapia, nunca nos ha preguntado si él nos hizo algo o se ha disculpado por literalmente enviarnos a los brazos de un depredador. Para cuando llegamos nosotros, él era un hombre viejo y frágil. Esa es probablemente la razón por la que nunca nos hizo nada. El ciclo de abuso se rompió, de alguna manera. Si bien mi madre nunca abusó de nosotros, aún nos puso en peligro y especialmente después de tener mis propios hijos, me está costando reconciliarme con eso. Solía trabajar en una unidad psiquiátrica infantil aguda. Vi muchos preadolescentes / niños de primaria, entre de 8 a 12 años, enojados, mayormente niños, y más a menudo que no, los padres trataban al niño muy duramente, y se sorprendían de que esto solo empeoraba al niño. También trabajé en un área donde no querían escuchar que su crianza a la antigua podría ser un problema. Tuve un padre que dijo: bueno, sí, le pegaré, hijo de 11 años, cuando se enoje. Mire, sé que a todos hoy en día no les gusta esto, pero a mí me pegaron toda mi vida y salí bien. Me tomó toda mi capacidad morderme la lengua y no decir: señor, acabé de salir de prisión hace 3 meses después de cumplir 5 años por un delito violento. Podemos juzgar, de hecho tenemos que juzgar lo dañino de lo útil para ser efectivos en este trabajo. También tenemos que no hacer daño, y proporcionar el mayor beneficio a nuestros clientes. Dicho esto, he trabajado con abusadores de niños y perpetradores de violencia doméstica. En varias ocasiones he trabajado con asesinos e incluso algunas personas involucradas en peleas de perros. Lo que siempre me sorprendió no fueron los sociópatas o cuántos expolicías vi, sino lo fácil de que unos pocos cambios en tu vida y o cerebro pueden llevar a alguien a ser igual de susceptible a impulsos bastante terribles. Una de las personas más agradables que conozco cometió un doble homicidio en un crimen pasional. Fue de campamento / cacería con su mejor amigo y esposa. Se levantó temprano en la mañana para ir a cazar venados. Cuando regresó, su amigo y su esposa estaban teniendo sexo.
Ya tenía el rifle en la mano, simplemente perdió la cabeza y les disparó. Cumplió como 35 años por ello. Después de salir era guitarrista en una banda de blues en la que yo cantaba. Solo quería tocar la guitarra, tener un trabajo estable y tener un perro. Siempre fue muy tranquilo y súper decente. Evalué a un niño y tuve que testificar en el tribunal de familia. Durante la sesión del tribunal me enteré de que la madre había alquilado a su hija mayor a sus amigos cuando la hija tenía de 15 a 17 años. La madre le dijo a la hija que tenía que hacerlo, de lo contrario sus hermanos estarían sin hogar y hambrientos. La madre usó la mayoría del dinero para drogas. El padre paga el alquiler y trae comida cada semana porque sabía que la madre no tenía dinero. La custodia era 50-50 cuando esto estaba sucediendo. El juez no terminó los derechos parentales de la madre, y la madre obtuvo visitas supervisadas los fines de semana. El juez dijo que no estaba claro que la intención de la madre fuera que sus amigos violaran a la hija, así que no iba a terminar los derechos parentales de la madre. Continuó hablando sobre la importancia de que los niños tengan una madre en sus vidas. Hasta el día de hoy, juzgó tanto a la madre como al juez. Trabajé con una ex terapeuta. Lo más memorable que tuvo fue un tipo con serios problemas emocionales. Sus manos estaban todas cicatrizadas y siempre tenía costras frescas en los nudillos cuando venía. Él dijo que cuando se enojaba, iba a su cobertizo y golpeaba el concreto suave que tenía, o hacía lo mismo con un contenedor de basura cuando estaba en el trabajo. En sus palabras, hacía esto para evitar hacérselo a su novia e hijos como su padre se lo hacía a él. Sabes, tengo mucho respeto por ese tipo. Las emociones son difíciles, y no a todos se les dan las herramientas para regularlas. El hecho de que deliberadamente decide no lastimar a sus seres queridos a pesar de su historia familiar habla de una voluntad muy fuerte y un sentido del bien. Había un adolescente que había sido abusado sexualmente por su padre drogadicto decirme que quería unirse al ejército para poder matar gente. Después de escuchar su historia completa, realmente no podía culparle. El mío es mucho más leve que el de todos los demás, pero cuando alguien me trae a su hijo, y no pueden decirme la fecha de nacimiento del niño, me impacta cada vez. ¿Qué quieres decir con que no sabes? Un cliente una vez me dijo orgullosamente que se cepilla los dientes una vez a la semana porque no quiere desgastarlos y yo estaba como: oh mierda, lol. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.